Gracias, Marcela. También tenemos información sobre este movimiento, esta movilización por toda Venezuela a favor de la paz y contra las medidas coercitivas. Un solo clamor, sin sanciones y en paz, es lo que pide Venezuela. De hecho, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, arribó hasta el estado occidental de Falcón, esto como parte de la gran peregrinación que exige de inmediato el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales que pesan en contra de esta nación suramericana. La marcha se inició el pasado domingo desde el occidental estado Zulia y estuvo organizada o está organizada en 3 rutas que cubren todo el territorio venezolano. Esto hasta culminar con una gran concentración que tendrá lugar en la ciudad de Caracas, la capital del país, el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. En ese sentido, el gobierno venezolano también asegura que el levantamiento de estas medidas permitirá destinar los recursos recuperados a la inversión en servicios públicos. Estamos hablando de salud, educación e infraestructura. Esta movilización coincidió con el aniversario número 216 del primer grito de la independencia del país. Hablamos de la fecha 19 de abril, que la recuerdan en Venezuela, 19 de abril del año 1810, y que busca unificar el clamor popular por el fin de las medidas coercitivas. Peregrinación por la paz, para que Venezuela vuele libre de sanciones, por el encuentro entre los venezolanos, las venezolanas. Hemos dicho que esta peregrinación es para caminar juntos, para cantar juntos, para orar juntos por nuestra Venezuela. Y por eso digo que todos y todas están invitadas a sumarse a la peregrinación que hoy ha llegado al estado Falcón y lo dejamos instalado para que recorra todo el estado. Y la jornada del día martes dejó unas imágenes que muestran un mensaje muy claro. Los protagonistas fueron los venezolanos junto a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Una gran pizarra humana en los médanos de Coro expresó una idea firme: Venezuela es paz. La mandataria encargada dijo presente en esta jornada. Y vamos a seguir repasando este transcurso de esta gran peregrinación. Desde el estado Falcón, como ya hemos mencionado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró la movilización multitudinaria junto a cientos de personas por el casco histórico, declarado así Patrimonio Cultural de la Humanidad, en una manifestación de espiritualidad y también de compromiso patrio. Pero vamos a analizar este tema de inmediato con Walter Ortiz. Él es politólogo, articulista del diario Correo del Orinoco y también del semanario 4F. Walter, bienvenido a la pantalla de Telesur. Por supuesto, queremos tus impresiones sobre este proceso de peregrinación que ha sido convocado por el gobierno venezolano. La presidenta encargada llamó sin distinción política a todo el país para unirse en una sola voz en contra de las medidas coercitivas y también por la paz.
es que vemos, de hecho, al gobierno de Estados Unidos que cambió totalmente las relaciones de comercio a nivel internacional y ya no es el comercio convencional, sino las medidas coercitivas, la imposición de las medidas coercitivas y por supuesto que estas medidas han estado dañando fuertemente a Venezuela durante los últimos años. Walter. Gracias, Aaron. Saludos para ti y para toda la gente que nos ve por Telesur. Mira, sin lugar a dudas ha sido un arranque importante, además en una fecha icónica para la República Bolivariana de Venezuela, como es el 216 aniversario de la proclamación de su independencia nacional. Hemos visto la confluencia de actores políticos, sociales, económicos, movimientos sociales, movimientos populares, movimientos culturales, pueblo organizado que ha convenido en la necesidad de hacer una exigencia nacional ante lo que es una cuestión muy clara y es el daño que al cuerpo económico y social de todo Estado al cual es implementado este tipo de mecanismos de medidas coercitivas unilaterales causan daño en su estructura. Sin lugar a dudas este arranque lo hemos visto, lo vimos el día de ayer por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el estado Falcón, ya había arrancado el domingo en el estado Zulia, hay la confluencia de otras movilizaciones por el centro del país, por el sur del país y también por el oriente venezolano. Y sin duda alguna estamos viendo una movilización caracterizada por el carácter nacional, por la paz, pero sobre todo por la unión de los venezolanos y venezolanas para alzar su pacífica voz en el marco de una nueva etapa en la cual la diplomacia debe marcar las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, bueno, de exigencia precisamente a que cese en definitiva esa camisa de fuerza que le ha causado muchísimo daño a los venezolanos y venezolanas. Por supuesto, hoy estamos hablando de Venezuela, una nación que desde hace aproximadamente 8 o 9 años por parte del gobierno de Barack Obama y por supuesto las sucesiones, administraciones del presidente Trump, hemos visto que esta nación ha sufrido mucho por estas medidas coercitivas que en un primer momento se dijo que iban a ir dirigidas a la alta dirigencia política, sin embargo terminaron afectando a todo un pueblo, hay que decirlo así, a la audiencia de Telesur, recordar que estas medidas coercitivas impidieron el desarrollo, impedido el desarrollo o un mayor flujo comercial del país a nivel internacional. Hablamos de Venezuela, pero también otras naciones de la región latinoamericana han estado siendo afectadas por estas medidas de coerción. Hablamos, por supuesto, de Cuba y, por supuesto, si hablamos más allá de la región latinoamericana, hablamos también de otros países como, por ejemplo, Palestina, que ha sido fuertemente asediada a través de acciones genocidas. Hoy también vemos esto a través de la República Islámica de Irán. Por eso la importancia también de dejar en claro que no son relaciones comerciales en condiciones de igualdad, sino son imposiciones. Hemos visto a lo largo de los últimos años que este es el tipo de relación que prácticamente quiere Estados Unidos con el resto del sur global, un sur global que también está emergiendo a través de distintos mecanismos de integración. Walter. Sí, mira, nosotros hemos enfilado en el mecanismo de la diplomacia bolivariana de paz precisamente para saldar esa contradicción histórica que existe en la actualidad con los Estados Unidos, porque sabemos que en un momento en el cual existe una crisis estructural de esa nación, y eso es significativo, digamos, todo lo globalmente que estamos observando y valorando nos lo indica, sin duda alguna hay una necesidad de construir una hoja de ruta desde la diplomacia para salir de esos mecanismos que sabemos bien imponen medios de coerción o coacción para el funcionamiento libre de las naciones. Es decir, las medidas coercitivas unilaterales son imposiciones de acciones de diverso tipo que básicamente impiden parcial o totalmente a un Estado determinado, al Estado que la sufre, poder cumplir con los dispositivos que están contenidos en sus constituciones nacionales. Y en el caso de Venezuela es muy significativo, hay que recordar que en un mensaje a la nación el presidente Nicolás Maduro en el año 2022 hizo una cuantificación del daño patrimonial a Venezuela causado por estas
más de 1.088 sanciones, catalogado de 2015 a 2022 en 642.000 millones de dólares. Entonces es un daño patrimonial que sin duda alguna afecta a la nación venezolana y que ya a estas alturas del partido y dada informes incluso de instancias internacionales, aquí en el año 2021 estuvo Alena Douhan, el 14 de febrero elevó un informe como relatora especial en materia de medidas coercitivas unilaterales de Naciones Unidas y ahí hizo toda una exposición del daño patrimonial que las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales causan al cuerpo económico y social de Venezuela. Lo que estamos viendo, Aarón, es consecuencia, sin duda alguna, de una conciencia nacional elevada que entiende que este es un momento donde no es un asunto partidista, como lo dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el día de ayer. Ella no está peregrinando para buscar votos para un tema electoral en Venezuela, sino que estamos uniendo todas las voluntades venezolanas y todos los factores internacionales que quieran acompañarnos en el proceso, precisamente para sumar voluntades en la exigencia pacífica, pero con mucha determinación de todos los factores de Venezuela, para unirnos en contra y exigiendo el cese definitivo de las medidas coercitivas unilaterales. Walter, Venezuela durante los últimos años también, aparte de demostrar su proceso de resiliencia, también se vio apoyada por otras naciones, como por ejemplo en su momento estuvo la República Islámica de Irán prestándole apoyo energético, también Rusia, en el momento más difícil del bloqueo que impuso Estados Unidos a nivel marítimo para impedir que llegaran también energía para acá, para el país. Igualmente pasó por este mismo proceso, ha estado pasando por este mismo proceso la República de Cuba a través de las flotillas que le llevan insumos humanitarios, pero más allá, por supuesto, de la solidaridad internacional que se ha visto de esta manera, quisiera preguntarte también cómo a futuro otros países que pasen por este mismo proceso de medidas coercitivas pueden impedir esto, pero a un nivel más alto, incluso por un cuestionado sistema de Naciones Unidas que prácticamente se ha hecho, vamos a decirlo de esa manera, de la vista gorda frente a lo que está ocurriendo en torno no solamente a las medidas coercitivas, sino al genocidio que ocurre en otras partes del mundo. ¿Cómo puede también elevarse acciones de mayor fuerza para que las medidas coercitivas no sigan afectando a las naciones emergentes del sur global, Walter? Bueno, Aarón, es muy clave, es claro que la inacción de Naciones Unidas y sus instituciones básicamente han posibilitado que se entronicen este tipo de acciones que son absolutamente ilegales a los ojos del derecho internacional. Lo cierto es que yo creo que la cooperación sur-sur, en este caso del sur global, es fundamental. Lo fue en el caso de Venezuela y debemos reconocerlo porque parte de estas medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, hicieron que Venezuela fuera excluida de cualquier tipo de programa de vacunación en América Latina para la lucha, por ejemplo, contra el COVID en el año 2020. Y si no hubiera sido por la cooperación de Cuba, de Rusia y de China, básicamente los venezolanos y venezolanas no hubiéramos tenido acceso a vacunas. Yo creo que hay que incrementar todos estos procesos de cooperación y creo que el grano de arena en ese proceso, en esa hoja de ruta de la diplomacia la está dando Venezuela con esta peregrinación nacional. Es decir, que los ojos del mundo vean que no es un asunto partidista o no es un asunto de un grupo político determinado, sino que es un asunto de toda la nación venezolana que unida y movilizada en todos sus sectores económicos, sociales, políticos, culturales, movimientos sociales, movimientos populares, se unen en una sola voz en función de que cesen todos los efectos y cesen definitivamente estas medidas coercitivas unilaterales. Pero sin duda alguna es un reto importante y un desafío muy importante para el sur global, lo que tenemos hacia futuro con respecto a esta batalla en contra de estas medidas coercitivas unilaterales por lo ilegales que son a los ojos del derecho internacional. Walter Ortiz, politólogo, muchísimas gracias por estas impresiones para la pantalla de Telesur. Ha sido un placer, será hasta la próxima. Gracias a ti, Aarón, y a toda tu audiencia. Por supuesto, nosotros avanzamos con más información sobre este proceso de peregrinación que tiene lugar en Venezuela por la paz y por el fin de las medidas coercitivas. Sumamos de inmediato a nuestra compañera Madeleine García. Por supuesto, ella está en el estado Cojedes, primero comenzó por el estado Amazonas, luego se dirigió al estado Bolívar y ha estado, por supuesto, acompañando este proceso. Adelante, Madeleine. Aló.
Te tenemos, Madeleine, te escuchamos. ¿Tenemos a Madeleine? Aló. Tratamos Aló. de tener contacto telefónico Aló, con por nuestra favor, compañera Madeleine hábleme. García. Ella se encuentra en el estado Cojedes, por supuesto dándole cobertura a este proceso de peregrinación, pero mientras tratamos de contactarla, vamos a hablar del estado Trujillo, otra entidad de los Andes venezolanos que también se suma a esta gran peregrinación nacional, encabezada por supuesto por el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, a través de una colorida caravana que inundó las calles exigiendo una Venezuela sin medidas coercitivas para que se pueda prosperar. Desde este espacio se reiteró la condena a los insultos racistas también emitidos en contra de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, durante un acto de la extrema derecha llevado a cabo en la ciudad de Madrid, la capital de España, nación europea. Y otro estado se unió a esta convocatoria. Hablamos, por supuesto, de la Guayana Esequiba, que comienzan también las muestras de rechazo a las sanciones y sumándose al llamado a la paz convocado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Veamos también el recorrido que tendrá esta peregrinación por una Venezuela sin sanciones y en paz en diferentes puntos del territorio venezolano. Aquí más información. Desde los Andes y los llanos del país, las caravanas comenzaron a tomar las calles por el estado Táchira, para seguir luego por Trujillo, luego sumando Apure y Barinas, y añadiéndose al recorrido Portuguesa, Cojedes y Guárico. En el occidente del país también se lleva a cabo esta peregrinación, que partió desde el estado Zulia con la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dicha manifestación se extenderá al estado Falcón, para posteriormente incluir a Lara, Yaracuy y Carabobo, además de las entidades Aragua y La Guaira, en un trayecto unificador para pedir por el fin de las sanciones y la paz. La región suroccidental de Venezuela también se movilizará. En la segunda jornada de peregrinación se sumó el estado Bolívar, para unirse a este llamado al cese de las sanciones, encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A su vez, la Guayana Esequiba también se incorporará a este llamado a la paz, con los estados del Tamacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta y Miranda haciendo lo propio. Todas estas movilizaciones finalizarán en la capital de la nación, Caracas, el próximo 1 de mayo. Y es que esta gran peregrinación nacional convocada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, también busca la unidad y el respeto a la soberanía, demandando el cese de las sanciones y también la devolución de activos, muy importante, devolución de activos para el bienestar social venezolano. La peregrinación demanda el fin de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, consideradas un impedimento crucial para el desarrollo de Venezuela. Se busca que esta movilización sea un espacio para superar las diferencias políticas, construyendo un consenso nacional que integra a todos los sectores, incluyendo la oposición y el empresariado, en una voz unificada contra las restricciones externas. La movilización exige la devolución de activos venezolanos congelados en el exterior, como el oro en Londres y fondos en el FMI. Estos recursos se destinarían a estabilizar los sistemas eléctricos y de agua, fortalecer la plataforma tecnológica nacional e impulsar los programas de protección social. Este acto de fe y soberanía reivindica el derecho de Venezuela a determinar su propio modelo económico y político sin injerencia externa, simbolizando una resistencia pacífica a través de la caminata. Ahora sí, a la segunda bala vencida, nuestro equipo de producción de Telesur y asignadores trabajando para restablecer la comunicación con nuestra compañera Madeleine García. Ella se encuentra en el estado Cojedes, por supuesto con esta cobertura de esta gran peregrinación. Adelante, Madeleine. Hola, saludos, Aarón, ¿cómo estás? Pues estamos en el estado, es una región de los llanos. Tratamos de contactar entonces a nuestra compañera Madeleine García, estábamos viéndola en la pantalla participando en una caravana vía telefónica por el estado Cojedes.
Tenemos también imágenes a través de la pantalla de Telesur de lo que fue esta peregrinación en el estado Falcón, en donde por supuesto participó la presidenta encargada. Ahí veíamos entonces los médanos de coro, pero vamos a seguir entonces revisando datos económicos del impacto de las 1.088 medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre Venezuela. Por ejemplo, estudios indican que estas medidas han afectado la economía nacional, contribuyendo a la contracción del Producto Interno Bruto, el PIB. Esto ha causado pérdidas por cerca de 25.000 millones de dólares a la industria petrolera venezolana, el corazón de Venezuela. La exclusión del mercado también internacional de crédito, con activos en el exterior congelados e incautados, impactando directamente en los servicios públicos que son vitales para el pueblo venezolano, tales como el déficit en el servicio eléctrico, el impacto en la importación de medicinas, también de alimentos, afectando a 7,9 personas aproximadamente. Las sanciones también promovieron la migración forzada de cerca de 8 millones de personas en Venezuela. Y recientemente la administración del presidente Donald Trump desde Estados Unidos permitió licencias al gobierno venezolanos. No se levantan las sanciones, sino licencias, se otorgan licencias. Entre las referidas permisologías destacan el levantamiento de restricciones al Banco Central de Venezuela, máxima entidad del país financiera, y 3 entidades estatales como son el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. La Oficina de Control de Activos estadounidenses también otorgó la licencia al sector de hidrocarburos para que empresas petroleras extranjeras pudieran operar en el país suramericano. Retomamos la información entonces con nuestra compañera Maelén. Adelante, Maelén, te vemos en una caravana. Estamos en el estado de Santa Calle con la procuración, recordar que la vacunación por 3 puntos del país, del estado Amazonas, Zulia, va hilando las regiones para sumar voces, sumar experiencias, sumar el grito de decirle a Estados Unidos que levante las sanciones. Todo en donde nos hemos encontrado, los campesinos, empresarios, coinciden cómo las sanciones ilegales de Estados Unidos han generado consecuencias profundas en la economía, han generado algunas situaciones que no han podido, por ejemplo, los empresarios de muchos años traer insumos para sus empresas, pero con músculo propio, con el apoyo y la unidad entre todos, han logrado sobrellevar algunas situaciones. En ese sentido, ¿qué es lo que dice? Estoy en vivo para Telesur. Entonces estamos acá con el diputado Roberto. ¿Cómo ha visto usted esta manifestación, esta peregrinación? Ha sido extraordinaria en las 3 rutas por toda Venezuela. Por encima de la idea, como cantar en Venezuela, debemos hallar un punto de encuentro que nos permita unirnos y avanzar, y ese punto de encuentro es el amor a la patria, el amor que sentimos todos los venezolanos y venezolanas por Venezuela. ¿Qué te voy contando? Estoy caminando porque estamos montados en un camión. Detrás de mí viene una caravana gigantesca de motorizados, y así vamos recorriendo el estado. A mi lado, Diosdado Cabello. Diosdado, ¿cómo ha visto tú esta peregrinación? Pero además de eso, lo que dicen las voces que han conseguido ustedes. Bueno, llegamos a coger en la peregrinación una Venezuela sin sanciones y en paz. Bueno, lo que hemos visto es el denominador común de estas actividades, donde el pueblo de Venezuela en una mayoría aplastante manifiesta su deseo, manifiesta su posición clara, plena, de carácter nacional, que deben ser levantadas todas las sanciones que sobre Venezuela pesan para que Venezuela pueda desarrollarse como un país libre. Venezuela huele libre. Y el valor fundamental que tiene el pueblo ahorita por la paz. La paz para ellos lo ven un eje transversal que le permite cualquier otra cosa. La paz, más allá de la seguridad pública, es la paz de que yo pueda hablar con cualquier persona sin ningún tipo de inconveniente o presentarme en cualquier lugar. Y cuando digo yo, es cualquier otra persona. Sin racismo, sin odio, sin xenofobia, sin homofobia, sin de ningún tipo. Es la tranquilidad que requiere nuestro país. Todos han coincidido en que las sanciones han generado consecuencias para la economía venezolana, pero ayer escuchamos a un diputado, Enrique Capriles, decir que no. Pero Capriles siempre anda en su fantasía, ¿no? Él anda en su fantasía,
porque es lo que le gusta es ver si alguien lo saca en las redes y lo publicita, pero Capriles tiene una desconexión total con lo que ocurre en Venezuela, una desconexión de lo que ocurre en Venezuela en las calles, porque él es parte de las élites que gobernaron este país durante muchos años y quieren volver a fijar a tener una posición de relevancia que no depende de él, sino que depende de un pueblo que lo rechaza abrumadoramente. Ahora, lo que pueda pensar Capriles en verdad no tiene que ver con la gran mayoría de este pueblo. Más del 95% del pueblo venezolano, estoy seguro, no tengo ninguna duda, exige y pide que se levanten las sanciones contra nuestro país. No tengo ninguna duda. Muchas gracias a Diosdado Cabello. Si levanto un poquito la toma, allá atrás van a ver la caravana motorizada, pero luego nos unimos a la peregrinación a pie para llegar luego a otro punto. Están escuchando todos los sectores empresariales, campesinos, cultores, que se unen no solo para pedir que Estados Unidos levante las sanciones, pero sobre todo este abrazo, este encuentro, se borran las fronteras, aquí no hay partidos políticos, están todos por una misma causa y la causa es Venezuela. Agradecidos contigo, Madeleine, por este reporte a través de estas declaraciones ofrecidas por las autoridades de Venezuela. Bueno, Marcela, cerramos este bloque, pero no sin antes compartir también con ustedes este recorrido que se ha hecho en esta peregrinación, pero a través del Estado Falcón, en estas imágenes que reflejan la voluntad de todo un pueblo que apuesta por el encuentro, la convivencia y la paz de todo el país. Adelante. ¡Qué adrenalina! ¡Qué bello estuvo eso! Madeleine García, hoy como siempre, como hace tantos años, reportando en vivo y en directo para Telesur. Gracias, Aarón. Se viene entonces un video, luego la pausa y seguimos con otros temas.